¿Alguna vez han pensado que la poesía es complicada? ¿O que es solo para un grupo selecto de intelectuales? Es una idea común, pero ¿y si les dijera que en realidad es una de las formas más directas y potentes que tenemos para comunicar lo que significa ser humano? Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desarmar la poesía, a ver sus engranajes, a entender cómo construye emociones, palabra por palabra. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente distingue a un poema de cualquier otro texto que leemos? ¿Será el sentimiento que nos deja, su estructura, las palabras que elige el autor? La respuesta es una combinación de todo eso. Es como una maquinaria de precisión diseñada para un único propósito: emocionarnos. Bueno, vamos a meternos de lleno. Esta infografía que vemos va a ser nuestro mapa, nuestro plano para entender la arquitectura de cualquier poema. Nos muestra 3 componentes que son clave. Primero, el alma, o sea, la voz que siente y transmite. Segundo, el cuerpo, que es toda la estructura y la musicalidad. Y tercero, el lenguaje, que son esas herramientas especiales que le dan un significado mucho más profundo. Entonces, un poema tiene un alma, esa voz que nos habla, lo que está sintiendo, y también tiene un cuerpo, que es la forma que podemos ver en la página y escuchar. Justo esta combinación, este balance entre sentimiento y estructura, es lo que le da a la poesía todo su poder. Y aquí va el primer concepto, que es fundamental: el hablante lírico. Es importantísimo entender que la voz que leemos en el poema no es necesariamente la del poeta. No, es más bien un personaje, una creación, una voz ficticia que está ahí para expresar una emoción muy específica. Cuando logramos separar al autor de esta voz, el análisis del poema se vuelve muchísimo más rico. Ahora pasemos al cuerpo, a lo que suena, a la música. Hablemos de la métrica. La métrica es, para que nos entendamos, como el latido del corazón del poema. Es el ritmo que se crea al contar las sílabas en cada línea, en cada verso. Y ojo que este ritmo no es un capricho, ¿eh? Le da una cadencia muy particular al lenguaje y afecta directamente cómo sentimos el poema al leerlo. Y claro, junto al ritmo, tenemos a su compañera inseparable, la rima. La rima es ese eco, ese sonido que se repite al final de los versos y que hace que la poesía se nos quede grabada, casi como si fuera una canción. Es esa repetición de sonidos la que crea una conexión musical entre las palabras. Pero a ver, no todas las rimas son iguales. Tenemos la rima consonante, que es la más perfecta, por así decirlo. Aquí coincide todo, vocales y consonantes, como en helado y cansado. Por otro lado, la rima asonante es más sutil, más discreta. En ella solo coinciden los sonidos de las vocales, como en montes y flores. Una es muy evidente, la otra es más como un susurro. Bien, si ya tenemos el alma, que es la voz, y el cuerpo, que es la música, nos falta el lenguaje poético. Y esto es como la caja de herramientas del poeta. Son todos esos recursos que usa para ir más allá del significado literal de las palabras y crear imágenes y sensaciones que son únicas. Empecemos con la reina de todas las figuras literarias, la metáfora. Aquí no se andan con rodeos. No hay una comparación, hay una afirmación directa. No se dice que los ojos se parecen a soles, se dice que son soles. Es una fusión total de 2 realidades para crear un significado completamente nuevo y mucho más potente. Y justo aquí es donde vemos la gran diferencia con el símil. El símil, digamos que es más explícito, más directo. Compara 2 cosas, sí, pero usa una palabra clave para que no quede duda. Generalmente la palabra como. Tus ojos son como soles. La conexión está ahí, clarísima, pero es una comparación, no una identificación total como pasaba con la metáfora. La personificación es una herramienta increíble, de verdad. Le da vida a lo que no la tiene. Cuando un poeta escribe que el paisaje grita, nos hace sentir esa sequedad, esa aridez de una forma mucho más profunda, más humana. Es básicamente darle alma a las cosas. Y por último, la hipérbole. Esto es ni más ni menos que el arte de exagerar. Obviamente nadie espera literalmente 1000 años a otra persona, pero al decirlo así, se transmite una sensación de espera infinita, una emoción llevada al extremo. Es una forma de ponerle un altavoz a un sentimiento para que su intensidad quede clarísima.
Bueno, ya que conocemos los planos y las herramientas, ¿qué tal si vemos la obra de unos verdaderos maestros? Vamos a analizar a la generación del 27, un grupo de poetas españoles que agarraron todas estas herramientas y las usaron de una forma tan revolucionaria que cambiaron la historia de la literatura para siempre. Pero para entender su arte es crucial entender su tiempo. No vivieron una época tranquila, para nada. Estuvieron en medio de cambios y tensiones enormes en España, desde dictaduras, pasando por la esperanza de una nueva república, hasta la terrible tragedia de la Guerra Civil. Y claro, todo esto marcó su vida y su obra de una manera profundísima. Entonces, ¿dónde estuvo el secreto de su genialidad? ¿Qué los hizo tan especiales? Fue su increíble capacidad para mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, hacia el pasado, rescatando a los grandes maestros de la literatura española, y por otro, hacia el futuro, abrazando las ideas más modernas y rompedoras que venían de Europa. Y esta fusión es simplemente brillante. Por un lado, un respeto enorme por los clásicos del siglo de oro. Por otro, la libertad total y las imágenes oníricas del surrealismo. De esa mezcla salió algo completamente nuevo. Y a medida que la situación política en España se complicaba, su poesía también cambió. Pasó de buscar la belleza pura a ser una poesía mucho más humana, más comprometida con su realidad. Y aquí tenemos que hacer una pausa muy importante, porque esta revolución creativa no fue solo cosa de hombres. Hubo un grupo de mujeres, artistas, escritoras, pensadoras brillantes, conocidas como las sin sombrero, que fueron parte esencial del movimiento. Nombres como Maruja Mello o Concha Méndez, a quienes la historia lamentablemente muchas veces ha dejado en la sombra. Es fundamental recordarlas. Hablemos ahora de uno de los nombres más grandes, no solo del grupo, sino de la poesía universal, Federico García Lorca. Su obra es el ejemplo perfecto de cómo se puede ser, a la vez, popular, cercano a la gente e increíblemente sofisticado en lo artístico. Este verso es, sin duda, uno de los más famosos de toda la lengua española. Y aquí Lorca hace magia. El verde deja de ser solo un color, lo convierte en un símbolo complejísimo. Es el deseo, es la vida, pero al mismo tiempo es la muerte y el destino trágico. Y todo esto lo hace usando una forma súper tradicional, el romance, para hablar de las emociones más profundas y universales. Pasemos ahora a otro de los gigantes del grupo, Rafael Alberti. Su vida quedó completamente marcada por la Guerra Civil y un exilio que duró décadas. Y ese dolor, esa nostalgia por la tierra perdida, se convirtió en el corazón de gran parte de su poesía. En su famosísimo poema Se equivocó la paloma, Alberti hace algo genial. Utiliza una estructura súper simple, que suena casi como una canción infantil. Pero detrás de esa aparente sencillez, está explorando temas muy, muy profundos, como el error, la confusión, la pérdida de un hogar. Es un poema que refleja el sentir de toda una generación de españoles en el exilio. Después de todo este recorrido, que nos ha llevado desde una simple sílaba hasta los símbolos más complejos, llegamos a la pregunta final. ¿Para qué sirve todo esto hoy? ¿Por qué la poesía sigue importando en un mundo que va tan, pero tan rápido? Creo que la clave está aquí. La poesía nos da un lenguaje para todo aquello que, a menudo, no tiene palabras. Nos permite, como bien dice aquí, materializar sentimientos, es decir, le da forma a la alegría, al duelo, a la duda. Transforma nuestra vida interior, que es abstracta, en algo que podemos tocar, en algo tangible. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la generación del 27 fue capaz de capturar la agitación y la esperanza de su tiempo en versos, ¿cómo sonaría la poesía de nuestra era? ¿Qué metáforas, qué ritmos, qué palabras usaríamos para describir el mundo en el que vivimos hoy? Esa es quizás la pregunta más fascinante de todas.